Santo. El Espíritu Santo empezó a salir fuera de la casa de Saúl, porque Saúl quería hacer lo que a él le pareciera bien, no solamente los domingos. Soy cristiano todos los días de mi vida, un profeta con fruto de arrepentimiento, y a cada momento que tiene oportunidad reparte el evangelio. Y ahora Dios, cuando se ignora el poder de Dios, ¿lo puede decir conmigo? Cuando se ignora el poder de Dios. Es impresionante cada vez que miramos versículos bíblicos, cómo el Señor te revela cosas que ya lo has leído algunas veces y de repente lo vuelves a leer y el Espíritu te da luz a ese dicho versículo. Yo hoy en la mañana leía un versículo del que vamos a hablar, y es impresionante la expresión de la forma en que David dice: traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Recordemos que en el arca de Dios estaba su presencia. Así se movía en el Antiguo Testamento. El arca de Dios estuvo perdida durante mucho tiempo, secuestrada por los filisteos. Por allá se la pasó el arca. Saúl nunca quiso buscar el arca. En ningún momento se dice que Saúl le haya dicho por ahí a sus ayudantes: vamos a buscar el arca perdida. No, él ignoró, paz de Cristo, el arca de Dios, o sea, donde estaba el Espíritu Santo o el poder, según Hechos 1:8. Paz de Cristo. Por eso David se enfrentó en muchas batallas, y dice la Biblia que Saúl tenía miedo cuando enfrentaba a gigantes o cuando enfrentaba, aleluya, a enemigos. De hecho, cuando está enfrentando al gigante Goliat, dice: él tiene miedo, se turbó. ¿Pero por qué? Porque se le olvidó quién lo puso en el trono. Se le olvidó el Dios de los ejércitos. Se le olvidó que sin él no era nada. Paz de Cristo. Y cuando la iglesia se olvida, aleluya, del Espíritu Santo, del poder de Dios, entonces viene un hambre espiritual dentro de la iglesia. Entonces viene una frustración en los hermanos, en las hermanas. Entonces viene una destrucción del enemigo a la casa de Dios. Cuando una iglesia no ignora el poder del Espíritu Santo, cuando una iglesia se mueve en la dimensión del Espíritu Santo, va a ser una iglesia bendecida, con manifestaciones de Dios, con liberaciones, con sanidades y con palabra de Dios. Pero hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo XXI, en muchas iglesias se está ignorando el Espíritu Santo. Es más, ya no hay gente, paz de Cristo, que manifieste el don del Espíritu Santo. Algunos son bautizados y los saca del agua y nunca reciben cuando es una promesa de Dios. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro caminar hemos ido ignorando la presencia de Dios. Ahí en Lucas se encuentra una historia del endemoniado del Gadareno. Dice que Dios llegó a esa ciudad. Andaba por ahí un endemoniado gadareno, y Dios dejó libre a ese hombre. Y cuando los fariseos miraron lo que Dios estaba haciendo, vinieron ante él y le dijeron: ¿sabes qué? Vete de nuestros contornos, no queremos que estés en este lugar. Los endemoniados son parte del paisaje, no te metas aquí, déjalos. Dice que lo corrieron, paz de Cristo, de los contornos de los gadarenos. Y usted no me va a creer, pero en estos tiempos estamos ignorando, muchas iglesias estamos ignorando el Espíritu Santo. Y quiero decirte que sin el Espíritu Santo tú no eres nada. Sin el Espíritu Santo estás acabado. Sin el Espíritu Santo no vas a recibir milagros. Sin el Espíritu Santo cualquier demonio te puede poseer. ¿Por qué? Porque ignoramos el poder del Espíritu Santo. Por eso, hoy en día usted mira internet y está lleno de muchos charlatanes que solamente ocupan un púlpito para matar el tiempo. Paz de Cristo, porque la palabra que traen está hueca, está seca, porque se han ocupado más en otras cosas que en el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo tengo hambre del Espíritu Santo. Yo quiero que venga un avivamiento poderoso. Yo quiero que se mueva como en Azusa, California, el movimiento pentecostés, como en los Hechos de los Apóstoles. Pero hoy en día nadie está buscando eso. Todos están buscando otras cosas menos el poder o la esencia del Espíritu Santo. Paz de Cristo. Usted oye en internet y oye, aleluya, a algún predicador
Hoy digamos a un predicador y usted se va a dar cuenta, hermanos, que solamente se está haciendo show. No hay espiritualidad. Viven de una espiritualidad prestada. Y una cosa de la que he aprendido es que cuando el ser humano se mete con Dios, cuidado, te puedes meter con cualquier persona, pero no te metas con el Espíritu Santo. No te metas con Dios, porque las cosas van a acabar mal. Cuando menos acuerdas, te puedes encontrar peleando con Dios y no la vas a ganar, vas a perder. Paz de Cristo. Es inconcebible que Saúl se haya extraviado como rey y nunca le haya interesado el arca de Dios, que el arca de Dios llegara a su ciudad. Tal parece que Saúl solamente le interesaba un reconocimiento, una gloria humana, o solamente una credencial de reconocerlo como rey, pero nunca se interesó de la presencia de Dios en su vida. ¿Qué pasaría, hermanos, si todas las iglesias se interesaran por el Espíritu Santo? ¿Sabe qué pasaría? Acabaría el índice de maldad. Paz de Cristo. Si dejáramos que Dios gobernara la ciudad, que nos gobernara a nosotros, se acabaría mucha maldad, se acabarían matanzas, se acabarían abortos, se acabaría homosexualismo, lesbianismo. Si dejáramos que el Espíritu Santo tomara el mando e hiciéramos lo que Él está pidiendo. Dios está buscando gente que tenga hambre de Él, gente que en realidad diga: Espíritu Santo, si no vienes a mi vida me voy a morir. Espíritu Santo, si no estás conmigo no sé qué va a pasar. Gente, hermanos, que esté sedienta por el poder y la gloria del Espíritu Santo. Algunos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, pero al paso del tiempo lo perdieron y no se dieron cuenta. ¿Pero por qué lo perdieron? Porque nunca se ocuparon por regar esa plantita que es el Espíritu Santo. Paz de Cristo. Algunos son bienaventurados porque tienen 20 años y siguen hablando lenguas como el primer día. Paz de Cristo. Pero Dios no reparte lenguas a los chismosos, ni reparte lengua a los mentirosos, ni reparte lengua, paz de Cristo, aleluya, a los que critican. No todos hablamos el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios es celestial. El lenguaje de Dios, el diablo lo entiende. El lenguaje de Dios lo entiende la enfermedad. El lenguaje de alguien, alabe fuerte por favor. El lenguaje de Dios lo entienden los espirituales, los que están al tanto del poder de Dios, los que quieren y tienen hambre de Dios. Esos son los que entienden el lenguaje del Espíritu Santo. La ciudad en la que estamos viviendo, Estados Unidos, fue una ciudad próspera allá en los años de los primeros presidentes, porque adoraban a Dios. Por eso se elevó. En las fuentes de trabajo se les daba media hora antes de entrar a trabajar, pagada la media hora por hacer una oración de media hora en todos los trabajos en Estados Unidos. Pero empezaron a surgir presidentes ateos, paz de Cristo, que no creen en Dios o creen a su manera, y Estados Unidos empezó de caída. Ahora solamente lo que le queda son muchos enemigos. ¿Pero por qué? Porque dejaron, se olvidaron, echaron fuera el Espíritu Santo. Y una ciudad sin Espíritu Santo va de caída. El ser humano sin presencia de Dios va de caída. Una iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia. Paz de Cristo. Una iglesia llena del poder de Dios es iglesia porque es verificada por Jesucristo. Una iglesia donde se predique el arrepentimiento, el perdón de pecados, donde se predique el infierno, el cielo. Alguien alabe a Dios por favor. Cuando no, aleluya, se apapacha el pecado, cuando el pecado se le llama pecado. Alguien dijo: no, es que no es un homosexual, es que recibió unas glándulas de quién sabe qué. No. La Biblia dice que el pecado es pecado, y el homosexualismo es un pecado delante de Dios. El lesbianismo es un pecado delante de Dios. Alguien alaba a Dios por favor. Y cuando se apapacha el pecado, paz de Cristo, cuando se apapacha el pecado, la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Ahorita es más fácil para los pastores decirle a la gente:
mucha teoría, sin meterles disque doctrina. No les hables de pantalón a las mujeres porque ellas así nacieron y les gusta el pantalón. Paz de Cristo. No les digas cómo vestirse, no las obligues, déjalas. Pero la Biblia dice lo contrario. Paz de Cristo. La Biblia habla de diferente manera a tu lenguaje. Tu pensamiento no es el pensamiento de Dios. Tus cosas no son las cosas de Dios. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Él no cambia su estancia. Él sigue siendo Dios ahora y siempre. Alábale fuerte, por favor. Hoy para la gente es más fácil servir en una iglesia donde no haya tanto reglamento, donde no haya tanta amonestación, donde llegue a la iglesia cada vez que yo quiera, como si fuera la iglesia católica. Solamente cuando haya un bautismo o una boda puedo ir a la iglesia, pero que el pastor no me esté regañando, que el pastor no me esté amonestando. Pero hay versículos bíblicos, no es el pastor, donde dice no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso Dios lo hace pecado también. Alguien alaba a Dios, por favor. Dios no obligó a nadie al bautismo. Usted vino al bautismo porque Dios le hizo un milagro, a lo mejor. Usted vino al bautismo porque a lo mejor Dios, aleluya, le contestó una petición. Nadie lo obligó al bautismo. Y en el bautismo usted dijo que estaba dispuesto a rendirle su vida todos los días al Señor. No solamente cuando usted quiera, dice todos los días. Santo. Y cuando miramos la historia del rey Saúl, pienso, digo, ¿cómo puede ser posible de que este hombre se olvidara de la presencia de Dios? Ignoró que ahí estaba el poder de Dios. De hecho, Saúl tuvo muchas visitaciones de parte del Espíritu Santo. En algunas guerras el Espíritu le dijo que era lo que tenía que hacer, pero se fue olvidando a través de la fama, lo material. El reino estaba creciendo y se empezó a olvidar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a salir fuera de la casa de Saúl, porque Saúl quería hacer lo que a él le pareciera bien y no lo que los profetas dijeren. En aquel momento llegó Samuel y le dice: Saúl, ¿por qué has ofrecido holocausto si no es tu pertenencia? Padre Cristo. Dijo Samuel, es que se me estaba yendo la gente. ¿Y a ti qué? Eso es para el profeta, no es para el rey. Padre Cristo. Y Saúl quería, aleluya, hacer lo que le parecía, lo que a él le placía, y empezó a ignorar la voz del Espíritu Santo. Las órdenes que le daba, Padre Cristo, no las hacía como el Espíritu le decía. Ve y mata a los de Amalek. No traigas nada de los de ellos, ni ganado, ni nada. Déjalos porque son abominables. Y de repente llegaba Saúl con Samuel con un chorro de vacas y de ganado, y le decía a Samuel: ¿qué es eso que oigo de vacas y bramidos? ¿Qué no te dijo el Señor que mataras a todos? Sí, pero mira, los queremos para ofrecerlos al Señor. No, es que una orden de Dios se cumple. Dios requiere obediencia, paz de Cristo. No lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Tenemos que ser dirigidos por Jesucristo, porque si no somos dirigidos por Él, vamos de picada. Santo. Cada vez que se habla de Saúl podemos notar que ese espíritu se mueve dentro de las iglesias. Gente que ignora, que desobedece al Espíritu Santo, gente que hace lo que quiere y por un otro lado le dice el enemigo: estás bien, no estás haciendo nada malo. Gente que oye una voz y oye otra voz, pero la voz del Espíritu Santo la vamos apagando porque no estamos dispuestos a obedecer lo bueno del Espíritu Santo. Estamos más dispuestos a que venga el enemigo y nos diga: no te creas, no es pecado, lo que está pasando está bien, no te vas a condenar por un mes que no vayas a la iglesia, sigue siendo cristiano. Es más, no vayas a la iglesia, miren internet predicaciones y ahí te estás llenando. Y esa es una mentira que el diablo ha puesto en el siglo XXI. La gente tiene que reconocer que hay un lugar de refugio para limpiar el pecado, que hay un lugar de refugio para limpiar la maldad, que hay un lugar de alimento en el nombre de Jesús. Nadie puede ser soldado, paz de Cristo, si nunca fue al ejército.
Hay algunos que les apodan el soldado del comandante, pero no son nada porque nunca fueron a un ejército. Nadie puede ser un maestro sin una teología o sin algún diploma. Nadie puede ser doctor si no trae el diploma de estudio. Paz de Cristo. Pero tampoco nadie puede ser cristiano cuando viene cada que le da su gana a la iglesia. Pueden profesar soy cristiano, paz de Cristo, pero necesitamos ver frutos de arrepentimiento para ver si en verdad amas a Jesús o no lo amas. Y cuando alguien dice soy cristiano las 24 horas del día, no solamente los domingos, soy cristiano todos los días de mi vida, profesa con frutos de arrepentimiento, y a cada momento que tiene oportunidad reparte el evangelio, le ora a Dios, le ayuna a Dios, porque quiere ver lo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en el siglo XXI en nuestras iglesias? Hay cristianos frustrados, huecos, sin vida. Nuestros pastores no están llevando el alimento que deseamos porque hemos ignorado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que te mueve por dentro cuando haces algo mal. El Espíritu Santo es el que te está tocando a cada momento. Estás mal, necesitas arrepentirte. Busca mi rostro y yo te perdonaré. Dios está buscando gente accesible a la voz del Espíritu Santo. Estamos llenos de gente que solamente le importa la fama, como Saúl, el reconocimiento, que los miren, que hablan bien, que cantan bonito, les gusta ser reconocidos, ser admirados, cantantes. Paz de Cristo, dice que cristianos en comillas, que solamente lo hacen por fama, no por otra cosa, solamente porque quieren dinero, reconocimientos. De hecho, a mí me ha tocado oír gente que dice: yo canto a los cristianos, pero no porque sea cristiano, canto ahí porque ahí hay dinero, porque la gente compra nuestros discos, y lo hacen solamente por una motivación personal, pero no lo hacen porque aman a Dios, no lo hacen porque en realidad están arrepentidos, no lo hacen porque están asqueados de la vida que están llevando, lo hacen solamente por reconocimientos. Saúl está viviendo esa época. Él estaba en el reinado solamente porque quería el glamour de la gente, quería que la gente lo alabara también, que la gente hablara bien de él. De hecho, hay una historia por ahí cuando van entrando al reinado Saúl y David, y las panderistas empiezan a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y dice: y hubo celos de David, de Saúl en contra de David. ¿Cómo si yo soy el rey? ¿Cómo que 10,000 para él y nomás 1,000 para mí? Él quería el reconocimiento. Él anhelaba, aleluya, que la gente lo alzara, que dijeran: wow, eres grande, Saúl, eres el mejor, no hay nadie como tú. Y ese tipo de iglesias son las que están saliendo ahora. Hay que llenar una iglesia de 20,000, aunque todos se vayan al infierno. Hay que llenar la iglesia, no importa. Hay que traerles al Chapulín Colorado, al Chavo. Hay que hacer teatro maroma, paz de Cristo. Pero Dios no está buscando esto. Dios está buscando que la gente se arrepienta. Dios está buscando que la gente se convierta. Dios está buscando que la gente reconozca que está en pecado y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Yo no sé por qué el Señor cambia siempre las predicaciones. Yo siempre he dicho que cuando alguien viene a la iglesia por primera, segunda vez, no es por casualidad. Dios siempre tiene una junta con los ángeles y arregla una cita divina ya, paz de Cristo, porque sabe que alguien necesita despertar a la realidad, alguien necesita despertar del sueño, alguien tiene que volverse a la senda antigua, alguien tiene que reconocer que se ha descuidado, alguien tiene que ver que su altar está descuidado, alguien tiene que reconocer que no nomás por el bautismo se va a ir al cielo, que si no haces frutos dignos de arrepentimiento no vas a poder heredar la promesa que Dios tiene para ti. Se le olvidó que para tener victoria en la vida no podemos ignorar al Espíritu Santo, mucho menos la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios caminaban con el Espíritu de Jehová, y en el Nuevo Testamento no ha cambiado la temática. Todavía la gente tiene que tener caminando con el Espíritu Santo. Si usted lee la Escritura desde el Antiguo y Nuevo Testamento, va a ver, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Dios vino sobre David, y el Espíritu de Dios, o sea, se movía en los hombres de Dios. Y en el Antiguo Testamento las cosas siguen, aleluya, igual. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Felipe y lo mudó a otro lugar, y fue con un
eunuco y le predicó el evangelio que salva. Las cosas siguen igual. Dios no se quedó en el Antiguo Testamento, ni es un viejito sin fuerza. Dios sigue siendo Dios aquí y ahora. Alábelo fuerte, por favor. En el Antiguo Testamento los hombres caminaban llenos de la unción de Dios. Todos los que sobresalieron en la Biblia fueron hombres movidos por el Espíritu de Jehová. Los movía, los llevaba, los seducía. Jeremías un día por ahí estaba quejoso diciendo: Señor, ya no voy a hablar más de tu nombre. La gente me critica, la gente habla mal de mí, la gente me quiere apedrear, no me quieren, no voy a predicar más en tu nombre. Y dice, y de repente dice, el Espíritu de Dios lo sedujo y empezó a llorar diciendo: Señor, esto que tengo dentro de mí, no puedo parar, aleluya, de predicar tu nombre. Tengo que seguir predicando el nombre de Jesucristo. Pase lo que pase, digan lo que digan, yo me debo a ti y tengo que predicar la verdad. Cada uno de estos hombres tuvo victoria porque eran tomados, tocados, llenos por el poder del Espíritu Santo. No ignoraban que sin el Espíritu Santo no era nada. Pero a Saúl nunca le interesó traer el arca de Dios a su vida ni a su ciudad. Él ignoró. Él dijo: yo solo puedo, tengo un ejército grande, numeroso, podemos derrotar a cualquiera que se ponga enfrente. Tenemos al profeta Samuel, pero es más grande el Espíritu Santo que el profeta Samuel. Es más grande el Espíritu Santo, aleluya, que los hombres. Sin Él no hay movimiento, sin Él no hay gloria. Dice: y cada año venía sobre el estanque un ángel, el ángel de Jehová, y movía las aguas, y cualquiera que estaba enfermo caminaba las aguas y era sano instantáneamente. No importara la enfermedad. Si llegaba cojo, salía caminando. Si llegaba ciego, salía viendo. Si llegaba sordo, salía oyendo, porque había algo en esas aguas, la unción del Espíritu Santo moviéndose. Y cuando en un lugar se mueve ese poder, esa gloria, hay gente que tiene que recibir su sanidad en el nombre de Jesús. Santo. Yo puedo ver como mucha gente no le interesa ser tomado por el Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo se está moviendo y miro unas 5 o 10 personas hablando en lenguas tocadas y los otros están a la expectativa mirando a ver qué pasa. Quisieran, pero no pueden. Quisieran sentir lo que siente el que está, aleluya, conectado, pero no pueden porque en un momento hubo un descuido. Paz de Cristo. Y cuando hay un descuido en nuestra vida, que empezamos a ignorar el Espíritu Santo, nos hacemos gente insensible, gente sin conciencia. Una gente sin conciencia, cristiano, es aquel que puede robar poquito y ya no tiene temor, ya no hay redargüimiento por dentro. Una persona inconsciente es aquella persona, paz de Cristo, que está hablando mal de alguien y no hay poquito temor dentro de su corazón. Están desconcientizados, ya no hay conciencia dentro de ellos. Se les ha hecho dura la conciencia. Pero una persona que está conectado con el Espíritu Santo tiene temor de abrir su boca contra un prójimo de Dios. Tiene miedo a hablar del siervo de Dios. Tiene miedo a hablar del ministro. Tiene miedo a hablar de los cantantes o de algún músico. Dice: no, yo no puedo hablar porque esos son hijos de Dios. Y hay algo, un temor dentro que no los deja hablar mal de los hijos de Dios. Pero cuando alguien ha ignorado el Espíritu Santo, se acaba dicho temor. Se te hace fácil hablar de quien sea. Se te hace fácil blasfemar de quien te dé tu gana. Paz de Cristo. Le digo que una ocasión en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde somos nosotros, estaba yo por allá cuando tenía poquito que me había bautizado. No conocía mucho de la Biblia, pero había cierto de temor dentro de mí. Un día pasó un hermano de 20 años a dar una acción de gracias. Yo me quedé con signo de interrogación porque lo que dijo: hermanos, paz de Cristo. Todos saludaron con la paz de Cristo. Y luego dijo: hermanos, quiero decirles nomás que a mí el que me le hace, me la paga. No se meta conmigo. Dejó el micrófono y dijo: Dios los bendiga. Digo, ¿qué clase de cristiano es este? Que no tiene conciencia, no sabe a quién le está hablando, no sabe con quién se está metiendo. Paz de Cristo. Nosotros no podemos
maldecir, somos llamados a bendecir, somos llamados a derramar bendición. Alguien alabe a Dios, por favor. Pero cuando alguien se porta así, es que el Espíritu Santo lo ha dejado por completo. Ya no hay temor de Dios en dicha persona. Espero que aquí no haya gente así. Padre Cristo, espero que no haya gente. Estamos hablando de Ciudad Juárez, ¿ok? No de aquí. Aquí hay pura gente santa que saben decir amén. Que aunque usted no se las mire, se le miran las alas por ahí. Algunos tienen un carro de fuego ahí afuera que los trajeron. Paz de Cristo. Aquí hay puros santos. Díganle amén los santos, por favor. Díganle amén. Oh, no hay. Díganle amén los santos. No hay. Como que le dio risa mejor. Salude a alguien, dígale, te están hablando. Salúdelo, por favor. No quiero que esté serio. Quiero que baje la guardia para que la palabra llegue a destino, para que la palabra penetre en ese corazón, para que el Espíritu Santo toque su vida, llene su ser. Alguien alábelo fuerte, por favor. No está adorando a un Dios de palo, está adorando a un Dios vivo. No está adorando una imagen, está adorando a alguien que se está moviendo dentro de usted. Hay una atmósfera en su interior que usted la puede sentir o la puede percibir. A nivel mundial, los Saúles se están levantando. Ya no están interesados en la gloria de Dios. Están ignorando el poder del Señor. Hacen más shows, matan el tiempo en otras cosas y no les interesa la presencia del Señor. Por eso son iglesias, paz de Cristo, iglesias que no tienen tantito de temor. Compiten por el mejor vestido, paz de Cristo, por el mejor peinado. Hermanas en minifalda no dejan predicar al pastor, enseñando lo que no deben de enseñar. Paz de Cristo, porque tiene miedo el pastor a hablarle la verdad. Y si les hablo y se me van, y si les hablo y ya no vuelven. No, la palabra se tiene que predicar tal y como es. Si a la palabra yo le quito, yo voy a ser demandado por Dios. Yo tengo que hablar, aleluya, que no ignores, aleluya, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te habla, hazle caso a Él. Si el Espíritu Santo te amonesta, hazle caso a Él. Si el Espíritu Santo viene a tu vida, aleluya, cena con Él. Son historias fuertes, pero aún en la iglesia apostólica, en la de nosotros, se está moviendo mucho esto. Ya los pastores no están amonestando de vestimenta, ni peinado, ni nada, ni pintura, ni nada. Usted va a una iglesia apostólica y ya parece que está en otro tipo de iglesias, porque ya no hay amonestación tampoco. Me dijo un pastor apostólico hace poco, dijo: hermano Luis, lo sentimos, dice, en nuestra iglesia donde yo pastoreo, dijo, ya no hacemos la liberación. Si alguien se endemonia, se le va a pasar que se tome una aspirina, pero ya no liberamos. Dijo, en la iglesia apostólica, dijo, ya no ungimos para que los enfermos sanen. Eso se está quedando atrás. Le dije, ¿qué? Cuando alguien ignora la unción, el poder del Espíritu Santo, se está quedando sin nada. Paz de Cristo. En la iglesia, cuando Jesús caminaba, llevaba 3 cosas en mente: predicar la palabra con poder, liberar endemoniados y sanar enfermos. Y si esas cosas no van con un predicador, entonces ¿qué está haciendo? Váyase para otro evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo habla, Marcos 16:17: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Alguien alábelo, por favor. Tomarán cosa mortífera y no les dañará. Eso es el evangelio de Jesucristo. Y cuando se está predicando otro evangelio que no es el evangelio que conocemos, váyase, por favor, escape por su vida, porque no lo va a llevar a nada bueno. Se va a ir al infierno. Y cuando usted ya va a decir, wow, pues qué evangelio me predicaron. Alguien dijo el 5.º evangelio, pero no hay 5.º evangelio, ¿verdad que no? Paz de Cristo. Los Saúles, hermanos, se están levantando en este siglo XXI por todas partes. Ahí me ha tocado ir a bastantes iglesias y he visto cosas que digo, pero ¿cómo puede ser cierto esto? ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Se está acabando el temor de Dios.
Se está acabando la santidad. Paz de Cristo. Un día le conocimos bien y a los años cambiamos rápidamente nuestra temática. Pero para ti que estás en esta tarde, en este lugar, Dios tiene que ser el mismo desde que te convertiste hasta que llegues a la ciudad celestial. Desde que te convertiste en el rumbo del peregrinaje, tienes que llegar santo ante la presencia del Señor, si es que quieres llegar. Ya no están interesados en las almas, simplemente quieren, aleluya, salir a campamentos, enriquecerse y ser famosos. Pero ¿qué pasa con aquellos que te están rodeando? Los que están atados. ¿Cuánta gente atada no hay en una iglesia de 20,000 personas? Gente atada, gente bruja, gente satánica. En ese tipo de iglesias los brujos se burlan. Van y entran a esa casa y no hay nada de temor ni hay unción. Pero una iglesia donde se está buscando el poder de Dios, un brujo no puede entrar, porque hay una unción en la puerta que no lo va a dejar entrar. Hay una fuerza sobrenatural de Dios que no va a dejar entrar ningún brujo ni endemoniado de este lugar. Paz de Cristo. Pero en este tipo de iglesias las brujas también dicen amén. Y no brujas porque no se peinan, brujas porque están ejerciendo la magia negra. Paz de Cristo. Eso es algo hermanos, que se está mirando. Leyendo libros de aquí por allá, mirando y investigando. Hay muchos brujos que van a la iglesia, no tienen temor, van con el fin de tumbar al pastor o lo que está ahí, o se hacen de ahí mismo, porque no hay unción, no hay nada. Pero llegan donde está un hombre de Dios y gente santa que está tratando de buscar, de santificarse. No pueden hacer nada, no pueden meterse en ese lugar, porque rápidamente van a ser descubiertos por la esencia del Espíritu Santo. Los apóstoles andaban con temor y temblor. Paz de Cristo. Por eso las señales que hacían atraía gente. Si usted mira la vida de los apóstoles, va a ver que todos estaban electrificados con el poder de Dios. No había un hombre, un apóstol, que caminara por la calle y mirara por ahí un leproso o o una persona ciega y no la sanara. Hoy los disqueapóstoles no hacen nada, puro pedir. El apóstol Julano, la apóstol Julana, paz de Cristo. Y nomás dicen, a ver, el Señor me dice que alguien donde sus zapatos. O sea, pura pedir a los apóstoles. Y la Biblia dice que un apóstol es un seguidor de Jesucristo. Y los apóstoles fueron llamados por Dios solamente. O sea, ahorita ya no hay apóstoles, olvídese de eso. Los apóstoles, los 12 fueron llamados por Dios mismo. Los que anduvieron conmigo. El apóstol Pablo por ahí peleó su apostolado, porque él no anduvo con Jesús, pero dijo, no anduve con él, pero tuve una aparición de él. Hechos capítulo 12. Pero hoy se están levantando apóstoles, profetas, paz de Cristo, renombres, y quieren que los traigan en brazo con mucho glamour, pero no hacen nada de milagros ni señales. Y ese es un problema. Tenemos que tener discernimiento. Dios va a levantar una generación, y estamos luchando por eso a través de la oración. Quiere levantar una generación como David, que se levante con hambre, con deseo, con pasión, que se levante desesperada por la presencia de Dios. Gente que esté clamando en sus casas, en la iglesia, donde quiera que estén, por un avivamiento. Gente que esté pidiendo perdón por el pecado de la iglesia, por el pecado de la ciudad, por el pecado de la madre, por el pecado del hijo. Gente que esté llorando con el corazón desgarrado. Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a la iglesia. Señor, perdóname a mí. Gente que esté verdaderamente arrepentida. Es lo que Dios está buscando. Pero la iglesia del siglo XXI, hermanos, quiere seguir sobreviviendo solamente. Pero en la mente de Dios está levantar una generación con hambre. Así que si tú has ignorado por mucho tiempo el Espíritu Santo, si un tiempo lo tuviste y se te fue, es tiempo de que lo vuelvas a tomar, que le digas bienvenido Espíritu Santo. A mí me ha tocado bautizar gente que cuando la saqué de las aguas habló en lenguas mucho, pero pasó el tiempo y las lenguas se esfumaron. Y dice uno, ¿dónde quedaron las lenguas? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Hemos tenido cultos donde visiblemente miro como el Espíritu Santo empieza a querer tocar a alguien, pero ese alguien ya no tiene sensibilidad, no sabe discernir ya cuando Él es el Espíritu que le está tocando. Paz de Cristo. Y he visto otras personas tan sensibles que en cuanto sienten
el toque, empiezan a hablar en lenguas, a glorificar a Dios, a exaltar su nombre, a decirle: bienvenido Espíritu Santo, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Gente movida por el poder de Dios, y es la gente que estamos buscando, gente que tenga hambre de Dios. Santo. Gente que diga: no puedo dormir, pastor, estoy desesperado por la presencia de Dios. A las 12, 1, 2, 3 de la mañana el Espíritu me para a orar y necesito su presencia. Si no, siento que me voy a morir. Necesito que Dios esté conmigo. Lo necesito, así como el aire que respiro. Gente que anhele verdaderamente el poder de Dios en su vida. Gente que viene a este país, ayunan 20 días allá en su tierra natal para llegar a este país como cristianos, y cuando llegan a este país se olvidan de los ayunos que hicieron por llegar a este país. Ahora les interesan más los dólares, más el trabajo o 2 trabajos. Y digo yo: ¿y los 20 ayunos que hizo allá para llegar? Y cómo Dios se movió tapando, aleluya, los ojos de la mira para poder llegar. Qué malagradecidos somos, digo yo, qué malagradecidos somos de repente. Padre Cristo. Y hay mucha gente que me ha tocado de esa manera, que llega de allá ayunando, llorando, y cuando llegan aquí se les olvida. Ya no hay agradecimiento. Pero también hay gente que hace eso, y cuando llegan se rinden al Señor, le dan gracias todos los días de su vida, alaban a Dios en todo tiempo, quieren estar siempre en la presencia de Dios. Son los que prosperan, los que hacen, y los que ignoran no prosperan nunca. Así que si tú has ignorado el Espíritu Santo por tiempo, es hora de que lo tomes y le digas: bienvenido, Señor, a mi casa. Gente que diga: no puedo dormir hasta que estés tú conmigo, que tu presencia esté a mi lado. David era un hombre de batalla, pero en las batallas puso siempre el Espíritu Santo por delante. Por eso siempre obtuvo victoria en todas las batallas. Era un rey poderoso.